Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a platicar sobre el catálogo de símbolos que ha diseñado INEGI y cuál es su relación en los sistemas de información geográfica y en este caso en el proyecto que estamos generando. De manera introductoria puedo decirles que muchas empresas, al igual que instituciones cartográficas, deciden diseñar de manera normalizada un compendio de estilos de símbolos para que su cartografía sea homogénea. Y lo podemos observar en la parte marginal de las cartas de INEGI, en donde se representa toda la simbología que utiliza, que evidentemente no toda se representa en una misma carta, pero sí es toda la que utiliza en su acervo. Entonces, en este video les platicaré cómo trabajar el catálogo y cómo relacionarlo con nuestras capas para darles estilo a través de símbolos únicos, a través de categorizado y a través de expresiones SQL. Así que comencemos. Para comenzar vamos a descargar las dos partes del catálogo de símbolos que he puesto en la liga del video anterior. Vamos a abrir la parte 1. Y en ella comenta INEGI que va a mostrar la representación de los símbolos tanto de la escala 1 a 50,000, 1 a 250,000 y 1 a 1,000,000. A nosotros nos interesa la primera, 1 a 50,000. Como se observa, se tiene entre paréntesis el nombre de la capa y el atributo en negritas. En este caso hablamos de acueducto, que tiene como atributo acueducto superficial y acueducto subterráneo. Existen tres formas de representarlo cartográficamente: la escala 1, la 2 y la 3. La 1 representa 1 a 50,000, la 2 1 a 250,000 y la 3 1 a 1,000,000. En la parte de especificaciones vamos a ver cuáles son sus características, en este caso sus estilos con los cuales se va a representar. En el caso de superficial es una línea continua y en el caso de subterránea es una línea con guiones. Primero, nos interesa edificación. En este caso se representa solo en la escala 1 a 50,000 por la cuestión del área que representa. Evidentemente, a escalas menores, áreas con menor extensión no se van a representar, en tanto que con escalas mayores, como es el caso de 1 a 50,000, ya es posible representarlas, pero aún así a través de dos símbolos. Esto tiene que ver evidentemente con la extensión del área. Y tenemos dos representaciones: el caso polígono, que es básicamente una línea negra con un fondo gris, y el caso de un punto, que se representa con un cuadrado de dimensión 0.5 y 0.5. En este caso estamos hablando de milímetros, unidades de milímetros. Ahora bien, vamos a ver cómo trabajar, por ejemplo, la parte símbolo compuesto, que es en este caso la capa canal. Tenemos el símbolo de canal, que se representa igual en tres diferentes escalas. En la escala 1 tenemos la representación lineal, que es la que tenemos arriba, y la representación para polígonos, que tenemos aquí abajo. En nuestro proyecto solo tenemos canal en línea. Y es compuesto porque se representa a través de una línea azul y de puntos a cierta distancia. Ahora bien, para el caso de símbolo categorizado, ya vamos a tener que trabajar con la tabla de atributos. Entonces es importante conocerla en su plenitud. En este caso es tanto para corrientes de agua como para caminos. Si nosotros observamos la tabla de atributos de corriente de agua, tenemos su entidad geográfica, que es una corriente de agua, el nombre de la corriente, la condición perenne e intermitente y códigos que tienen sentido para la organización de la información de INEGI. Vamos a ver el catálogo de símbolos. En las representaciones 37 y 38 tenemos entre paréntesis la capa corriente de agua, que es la que tenemos cargada en nuestro proyecto, y los atributos, que son intermitente y perenne. Tenemos que identificar qué campo es el que contiene esos atributos. Entonces nos vamos a la tabla de atributos de corriente de agua y vemos que el campo que contiene esos atributos es el de condición. Tenemos perenne
y tenemos intermitente. Aquí lo estoy ordenando de manera alfabética para ver en plenitud los atributos. Entonces, eso quiere decir que con base a ello vamos a tener dos representaciones distintas. Como se observa, tenemos para condición perenne una línea continua azul y a base de guiones discontinuos la representación intermitente. Ahora vamos a la capa camino, en donde nuevamente tenemos que consultar su tabla de atributos. Tenemos la entidad geográfica, que es camino, tipo, que tiene como atributos brecha y vereda, y las demás características que tienen sentido para la organización cartográfica de INEGI. En este caso yo me adelanto y les voy a comentar que el campo que nos interesa, en donde vienen los atributos que vamos a categorizar, son tanto brecha como vereda. Entonces vamos al catálogo de símbolos, tenemos la capa camino, entre paréntesis, y el atributo brecha, que está representado a través de este símbolo. Recuerden que estamos trabajando con la escala 1, que representa la escala 1 a 50,000. Y para concluir con la parte de la representación de camino, nos vamos a la parte 2 de catálogo de símbolos, y ahí vamos a encontrar en el símbolo 118 la capa camino y el atributo vereda, que tiene otra representación cartográfica. Hasta aquí he explicado brevemente cómo se relaciona el catálogo de símbolos con algunas capas que van a ser representadas de manera convencional a través de un símbolo único, un símbolo compuesto y un símbolo categorizado. Ahora voy a explicarles brevemente cómo se relaciona este mismo catálogo con símbolos que ya van a tener que utilizar expresiones SQL para ser representados. En este caso son curvas de nivel, carreteras y localidades. Como sabemos, curvas de nivel se va a representar a través de dos símbolos que van a ser curva de nivel acotada y curva de nivel ordinaria. En el caso de carreteras van a ser 5 categorías. Una que es carretera de cuota de más de 2 carriles, carretera de cuota de 2 carriles, carretera libre de más de 2 carriles, carretera libre de menos de 2 carriles y terracería. En el caso de localidades vamos a trabajar a través de las etiquetas. Como han observado en las cartas topográficas, el tamaño del texto está en función del número de habitantes. Entonces, aquí vamos a trabajar con varios campos que son el nombre de la localidad y también el número de habitantes, que va a estar relacionado a un número de tamaño de texto. En el caso de localidad área es lo mismo, sin embargo, también se trabaja un símbolo único para poder representar el polígono en este caso. En el primer caso, en localidad puntual, no se va a representar el punto, solo es la etiqueta, y en el caso del polígono va a ser el polígono y el nombre de la localidad. Entonces vamos al catálogo de símbolos, a la parte 1. Tenemos dos categorías para curvas de nivel. Una es curva maestra y otra curva ordinaria. Una va a ser acotada, otra no va a ser acotada. Tenemos diferentes representaciones. Es el mismo color, pero el grosor de la línea es distinta, además de que los diferencia la cota. Ahora vamos a ver la tabla de atributos. Tenemos la entidad geográfica, que es curva de nivel. Tenemos el tipo, en este caso tenemos un problema porque solo dice una curva de depresión, y por otro lado el resto es un atributo de otros. Como ven, no existe ningún campo que diga curva maestra o curva ordinaria. Solo tenemos esa información de tipo y evidentemente la elevación, que en este caso observamos que es a cada 10 metros, lo cual vamos a tomar como referencia para acotar la curva a cada 50 metros. Entonces, para ello tenemos que crear un campo más que nos diga
si es una curva acotada o una curva ordinaria. Y para ello tenemos que utilizar expresiones SQL, al igual que también para la representación de la cota. Y a final de cuentas, ya que tengamos nuestro campo donde tengamos el atributo de curva acotada y curva ordinaria, ya podremos trabajarlo como un símbolo categorizado, al igual que lo hemos hecho con corrientes de agua, por ejemplo, o caminos. Para el caso de carretera, vamos a utilizar un símbolo que se conoce como basado en reglas. Y esto es por lo siguiente. Si nos vamos al catálogo de símbolos, vamos a observar que tenemos 5 representaciones y las vamos a poder ver en el símbolo 27, 28, 29 y 30. En el caso del símbolo 27, hace alusión a las carreteras de cuota. Entonces, en este caso, tenemos la capa carretera, el atributo carretera pavimentada concesionada, de 2 carriles, ese es un símbolo, y de más de 2 carriles, ese es otro símbolo, que están representados por estas 2 líneas, que vemos que tienen símbolos compuestos, ya que una línea es blanca y otras líneas son negras. Ya veremos más adelante cómo tratar ese tema. Tenemos también carretera pavimentada de 2 carriles, esta ya es libre, de la misma capa de carreteras. En este caso, esta es su representación cartográfica. Tenemos carretera pavimentada de más de 2 carriles. Esta es su representación cartográfica. Y tenemos una quinta representación de la capa de carreteras, que es terracería, que también es a través de un símbolo compuesto. Cuando hablo de símbolos compuestos es cuando utilizamos más de un símbolo. En este caso, por ejemplo, en carretera pavimentada de 2 carriles, en el caso del libre, vamos a utilizar 2 líneas, una negra con un grosor más grande que la línea blanca, en este caso, y la línea blanca va a ir por arriba para poder generar ese marco que se observa de color negro. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a trabajar en su tabla de atributos? Tenemos la entidad geográfica, tenemos el número de carriles. Sin embargo, en este caso tenemos un problema porque lo tenemos como texto. Lo deseable sería que tuviéramos un campo adicional que tuviera esta información, estos atributos, pero de manera numérica, para que podamos hacer un mayor que, menor que, con expresiones SQL y poder seleccionar correctamente lo que queremos. También otro campo que nos va a interesar es el de tipo, que nos dice si es pavimentada o si es de terracería, y también derecho de tránsito, que nos dice si es de cuota o es libre. En el caso del resto de los campos ya no los vamos a utilizar, pero bueno, si nos hace pensar entonces en que tenemos que generar un campo adicional que va a ser número de carriles. Y bueno, ya que tenemos esta información clara, ahora tenemos que generar una serie de reglas para poder representar la información, porque yo no puedo hacer un categorizado normal, es decir que me categorice por ejemplo, por tipo, que sería únicamente pavimentado o terracería, o por número de carriles, que sería de 4 carriles, de 2 carriles, de 3 carriles, porque a nosotros nos interesa representar el estilo cartográfico de más de un campo, que en este caso son 3, número de carriles, tipo y derecho de tránsito. Entonces vamos a hacer una serie de reglas. Por ejemplo, vamos a decir que número de carriles sea mayor a 2 y que tipo sea igual a pavimentado y que derecho de tránsito sea de cuota. De esa manera ya hago una regla. O puedo hacer una regla que diga tipo igual a terracería, y ya así podría representar el quinto símbolo de esta capa. O puedo decir que número de carretera sea menor o igual a 2 carriles y que sea pavimentada
y que derecho de tránsito sea libre. Entonces ahí ya estoy generando una serie de reglas, por eso es basado en reglas, que es a través de expresiones SQL. En el caso de localidad, vamos a ver qué tenemos en la tabla de atributos. Contamos con el campo de nombres, observamos que la codificación es correcta ya que reconoce los acentos, reconoce las señas, no tenemos ningún problema con esa representación y tenemos número de habitantes. Si observamos el catálogo de símbolos en la parte 2, aquí tenemos la tipografía para escala 1:50,000. Aquí es donde ya aplican los símbolos de localidades. En específico nos interesa esta parte, en donde se representan con diferentes tamaños de letra y diferentes estilos las diferentes localidades en función del número de habitantes. Entonces, como observamos, en la tabla de atributos tenemos este dato de número de habitantes. No lo tenemos en intervalo como se muestra aquí, pero podemos hacer un campo que tenga el intervalo que diga de 1000 habitantes a 2000 habitantes, ¿no? O menos de 1000 habitantes, por ejemplo. Aquí tenemos el caso de localidad temporal y localidad abandonada. Eso lo tenemos que ver también en la tabla de atributos. Por ejemplo, en número de habitantes, ahí hay algunas localidades que están representadas con 0. Ahí tenemos que ver qué ocurrió. Realmente no tenemos más información que eso. Entonces nos haría pensar que es o temporal o abandonada. Aquí tendríamos que tomar una decisión. Es en este caso, pues como ejercicio, vamos a decidir hacerlo como abandonada para poder representar también este atributo que es abandonada. Así que vamos a generar un campo que sea de intervalo de habitantes y otro campo que nos diga el tamaño de texto. De esta manera vamos a poder trabajar con expresiones SQL, los intervalos y poder ir llenando los campos. Y finalmente para esta capa tengo que mencionar que no vamos a representar el punto, vamos a representar la etiqueta. Así que al final el punto lo vamos a poner en transparencia. En el caso de símbolo único por etiquetas, en donde se encuentra localidad área, ahí sí los polígonos se van a representar como símbolo único, como lo hemos hecho en el caso de las edificaciones en área. Y también va a ir con su atributo de etiqueta, que en este caso va a ir de acuerdo a la tipografía que se incluyó también en localidades puntuales, en donde también tendremos que insertar un campo que tenga los intervalos y otro campo que tenga el número en tamaño de letra de cada localidad. Y bien, eso es todo en este video. Únicamente es para que ustedes sepan cómo trabajar el catálogo de símbolos y ahora sí, a partir del siguiente vamos a ponerlo en práctica y nos vamos a ir desde el símbolo único en convencional hasta expresiones SQL en símbolo único y por etiqueta, paso a paso. Así que nos vemos en el siguiente video.